Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Como siempre, gracias por darle play a este vídeo. Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, el mundo de las series turcas. Y específicamente vamos a hablar sobre una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Recuerdan Love is in the air? Claro que sí. Bueno, vamos a descubrir una verdad impactante, una verdad que involucra envidia, celos y mucho más. ¿Están listos para descubrirla? Ya saben, si son nuevos por aquí, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Así no se perderán ni un solo chisme, análisis y curiosidad del mundo de las series y el entretenimiento turco. Me encanta tenerlos aquí y quiero que formemos una comunidad cada vez más grande. Así que suscríbanse. Ahora sí, comencemos. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es de esas que parecen sacadas de un cuento de hadas moderno. Se conocieron en el set de Love is in the air, donde interpretaron a Eda y Serkan, dos personajes que, como muchos de ustedes saben, se enamoran perdidamente. La química entre ellos en la pantalla era innegable y pronto, esa chispa traspasó la ficción. Los rumores comenzaron a circular, las fotos de paparazzi los capturaban juntos en citas y viajes, y los fans se volvieron locos. Querían, y mucho, que esta relación fuera real. Y para su alegría, lo fue. Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más populares del momento, tanto en Turquía como a nivel internacional. Su amor parecía sacado de la pantalla, un reflejo de la pasión y el romance que emanaban sus personajes. Pero como en toda historia, también hay matices, complejidades y, por qué no decirlo, algunos momentos de envidia. Sí, señores, hoy vamos a hablar de la supuesta envidia que Kerem Bürsin pudo haber sentido en relación con el éxito de Hande. Sé que puede sonar un poco polémico, pero prepárense, porque hay mucha tela que cortar. Para entender este tema, debemos sumergirnos en el contexto de la industria del entretenimiento turca, un mundo tan fascinante como competitivo. El auge de las series turcas a nivel mundial ha puesto a Turquía en el mapa del entretenimiento, generando una inmensa atención mediática y abriendo puertas a la internacionalización de sus talentos. En este contexto, las carreras de Hande Erçel y Kerem Bürsin se vieron catapultadas a nuevas alturas, pero con dinámicas que inevitablemente generaron ciertas tensiones. Para entender mejor la posible envidia, debemos analizar las trayectorias individuales de Hande y Kerem antes de Love is in the air. Ambos eran figuras conocidas en Turquía, pero sus carreras no estaban en el mismo punto de desarrollo. Kerem, con una carrera más establecida, ya había participado en varios proyectos, incluyendo algunos en el ámbito internacional. Había construido una reputación sólida y era reconocido por su talento actoral y su atractivo físico. Su experiencia le daba una perspectiva diferente, una madurez profesional que, quizás, lo hacía más consciente de la naturaleza competitiva de la industria. Hande, por su parte, había estado construyendo su camino con perseverancia. Aunque ya había participado en algunas producciones, Love is in the air representó un punto de inflexión en su carrera. Su interpretación de Eda, su belleza y su carisma la convirtieron en un fenómeno de masas. El público conectó con ella de manera inmediata, y su popularidad creció exponencialmente. La serie en sí misma fue un éxito arrollador. Love is in the air rompió récords de audiencia en Turquía y se convirtió en un fenómeno internacional. La historia de amor entre Eda y Serkan, los paisajes de Estambul y la química innegable entre Hande y Kerem conquistaron a audiencias de todo el mundo. Este éxito, sin embargo, tuvo un impacto desigual en la percepción pública y en las oportunidades profesionales de ambos actores. Y aquí es donde entramos en el terreno de la supuesta envidia. Aunque ambos eran protagonistas y compartían el éxito de la serie, la atención mediática y las ofertas de trabajo no siempre fueron equitativas. Hande, con su belleza, su imagen fresca y su creciente número de seguidores en redes sociales, se convirtió en un imán para las marcas. La comenzaron a buscar para campañas publicitarias de alto perfil, portadas de revistas y eventos internacionales. Su rostro adornaba anuncios de cosméticos, ropa y productos de belleza. Su nombre era sinónimo de éxito y popularidad. Kerem, por su parte, también era reconocido y admirado. Su atractivo, su talento actoral y su creciente base de fans le aseguraban un lugar en la industria.
Sin embargo, la atención mediática en términos de contratos publicitarios y oportunidades de trabajo se inclinaba, en muchos casos, hacia Ande. Las marcas buscaban la imagen de Ande, su capacidad de conectar con el público y su influencia en las redes sociales. Esto generó una dinámica en la que Ande, de alguna manera, se convertía en el rostro más visible de la pareja, la que protagonizaba las campañas más llamativas y los eventos más importantes. ¿Por qué la envidia? Bueno, en el mundo del espectáculo, la competencia es feroz. Los actores y actrices compiten por roles, por portadas de revistas, por contratos publicitarios, por la atención del público. Y aunque Ande y Kerem siempre proyectaron una imagen de pareja feliz y unida, los rumores sobre una posible envidia de Kerem comenzaron a circular en los medios de comunicación turcos. Estos rumores, alimentados por fuentes anónimas y especulaciones, pintaban un cuadro de tensión y frustración. Es importante aclarar que la envidia, en este contexto, no necesariamente implica maldad o resentimiento. No se trata de un sentimiento de odio o deseo de perjudicar a la otra persona. Más bien, se trata de una sensación de que el éxito de la pareja, de alguna manera, eclipsaba el propio. Puede ser una sensación de que el reconocimiento y las oportunidades no se estaban distribuyendo de manera equitativa, o una frustración por no recibir la misma atención y valoración. En la industria del entretenimiento, la competencia es inherente. Los actores y actrices luchan por roles, por el reconocimiento, por la oportunidad de demostrar su talento. La envidia, en cierta medida, puede ser un motor para superarse, para esforzarse más, para buscar nuevas oportunidades y demostrar el propio valor. Sin embargo, también puede generar tensiones, frustraciones y, en algunos casos, incluso conflictos. Fuentes cercanas a la pareja, que prefirieron mantenerse en el anonimato, hablaron sobre discusiones que habrían tenido, no tanto por celos románticos, sino por temas relacionados con sus carreras profesionales. Estas fuentes sugerían que Kerem sentía que no estaba recibiendo la misma atención, ni las mismas oportunidades que Ande. Se hablaba de desacuerdos sobre decisiones profesionales, sobre la gestión de sus carreras, y sobre la imagen que cada uno proyectaba al público. Un aspecto clave a considerar es la personalidad de Kerem Bürsin. Es conocido por ser una persona apasionada, ambiciosa y perfeccionista. Es dedicado a su trabajo y se toma muy en serio su carrera. Ha expresado en varias ocasiones su compromiso con la actuación, su deseo de crecer profesionalmente y su búsqueda de proyectos desafiantes y significativos. Imaginen entonces cómo se sentiría al ver cómo Ande se convertía en una superestrella, y cómo él sentía que no estaba recibiendo el mismo reconocimiento, o que su talento no estaba siendo valorado en la misma medida. Esto podría haber generado en él cierta frustración, un sentimiento de que su trabajo, su experiencia y su talento no estaban siendo apreciados como se merecían. Además, Kerem tiene una trayectoria más larga en la actuación que Ande. Él ya tenía una carrera establecida en Turquía y también había trabajado en proyectos internacionales. Quizás sentía que su experiencia y talento no estaban siendo valorados en la misma medida que el de Ande, quien, si bien era talentosa y carismática, era relativamente nueva en la industria. No podemos olvidar la perspectiva de Ande. Ella, al igual que Kerem, es una persona trabajadora, talentosa y con un gran potencial. Su éxito no fue una coincidencia, sino el resultado de su esfuerzo y dedicación. Ser la figura más mediática de la pareja, ser constantemente el foco de atención, también puede ser una carga. Es posible que Ande, al ser la más mediática, se sintiera presionada por la opinión pública y la necesidad de mantener una imagen perfecta. Esto podría generar tensión entre ellos, ya que la presión de la fama y la necesidad de mantener una imagen pública impecable pueden ser abrumadoras. La presión mediática, los contratos publicitarios, la exposición constante y las expectativas del público pueden ser difíciles de manejar. Es posible que Ande se haya sentido abrumada por la atención, y que haya luchado por equilibrar su vida personal y profesional. Esto, a su vez, podría haber afectado la dinámica de la pareja. Es importante destacar que Hande Erçel es una actriz talentosa y que su éxito se debe a su propio esfuerzo y dedicación. Su carisma, su belleza y su capacidad de conectar con el público la han convertido en una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía. Sin embargo, el hecho de que su éxito haya sido más visible, y que haya generado más oportunidades profesionales, no significa que Kerem no fuera talentoso o que su trabajo no fuera valorado. Simplemente las dinámicas de la industria, las preferencias del público y las estrategias de marketing a menudo favorecen a unos sobre otros. Ahora bien,
¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Kerem Bürsin sintió envidia por el éxito de Hande Erçel? La verdad es que es difícil saberlo con certeza. Nunca hubo una declaración oficial al respecto por parte de ninguno de los dos. Ni Hande ni Kerem han confirmado públicamente que existió envidia entre ellos. Sin embargo, los rumores persistieron durante mucho tiempo y alimentaron la especulación de los medios y los fans. La falta de una negación rotunda, combinada con ciertos detalles y señales, sugieren que algo de verdad podría haber en estas especulaciones. Después de su separación, la relación entre Hande y Kerem se mantuvo en buenos términos. Ambos han hablado con respeto el uno del otro en diferentes entrevistas. No ha habido declaraciones públicas que confirmen la envidia, ni tampoco que la nieguen rotundamente. Lo que sí es evidente es que han mantenido una relación cordial y profesional, lo que habla muy bien de su madurez y respeto mutuo. Sin embargo, hay detalles que nos dan pistas. Por ejemplo, se sabe que después de su separación, Kerem comenzó a tomar decisiones profesionales que lo alejaron de la imagen de galán de telenovela. Buscó proyectos más ambiciosos y desafiantes, donde pudiera demostrar su talento como actor, lo cual se podría interpretar como una forma de demostrar su valía y de buscar un reconocimiento diferente al que había obtenido en Love is in the Air. Eligió papeles más complejos en producciones con mayor impacto, y buscó demostrar su versatilidad actoral. De manera similar, Hande ha continuado su carrera con éxito, participando en nuevas series y campañas publicitarias. Lo que es innegable es que ambos han seguido creciendo profesionalmente y consolidando sus carreras. Ambos han demostrado su talento y su capacidad para adaptarse a las demandas de la industria. Entonces, ¿la envidia existió? Probablemente en mayor o menor medida, sí. Es natural que dos personas que trabajan en la misma industria, y que están en pareja, puedan experimentar ciertos sentimientos de competencia. La competencia es inherente al mundo del espectáculo, y la búsqueda del éxito y el reconocimiento puede generar ciertas tensiones, incluso entre personas que se quieren. La envidia no siempre es algo negativo. Puede ser un motor para motivarse y superarse, para buscar nuevas oportunidades y demostrar el propio valor. Puede impulsar a los actores y actrices a esforzarse más, a perfeccionar su técnica, y a buscar roles que les permitan demostrar su talento y su versatilidad. Lo que sí es seguro es que Hande y Kerem vivieron una historia de amor intensa y apasionada, que los marcó profundamente. Y aunque su relación llegó a su fin, ambos han demostrado ser profesionales talentosos y exitosos. Y lo más importante, han mantenido una relación cordial, lo que habla muy bien de su madurez y respeto mutuo. La separación de Hande y Kerem fue un evento mediático que generó mucha tristeza entre sus fans. Muchos esperaban que su amor perdurara, pero la realidad de la vida a menudo difiere de los cuentos de hadas. Las razones de su separación nunca fueron completamente reveladas, pero los rumores y las especulaciones continuaron. La presión mediática, la diferencia de visiones profesionales, y la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo podrían haber sido factores clave. En resumen, aunque no podemos confirmar al 100% que Kerem sintió envidia, los rumores, la dinámica de la industria y la personalidad de ambos actores sugieren que probablemente existieron algunos sentimientos de competencia y quizás de envidia. Pero al final del día, lo importante es que ambos han logrado construir carreras exitosas y han dejado una huella imborrable en el mundo de la televisión turca. Ambos han demostrado su talento, su perseverancia y su capacidad para reinventarse y seguir adelante. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un recordatorio de que la vida en el mundo del espectáculo es compleja y llena de desafíos. La fama, el éxito y el amor pueden coexistir, pero también pueden generar tensiones y conflictos. La envidia, en sus diversas formas, es un sentimiento humano que puede afectar las relaciones, tanto personales como profesionales. Sin embargo, la madurez, el respeto y la capacidad de superar los desafíos son fundamentales para construir carreras exitosas y mantener relaciones saludables. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos explorado las complejidades de su relación, los rumores sobre la envidia, y las dinámicas de la industria del entretenimiento turca. Hemos analizado sus trayectorias individuales, la presión mediática, y las posibles tensiones que pudieron haber existido. Y bueno, llegamos al final del vídeo. Muchas gracias por acompañarme hoy, por su tiempo y por su atención. Espero que hayan aprendido algo nuevo y que hayan disfrutado de esta pequeña dosis de chismes turcos.
Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Kerem sentía envidia de Ande? ¿Creen que esto afectó su relación? Déjenme sus comentarios y opiniones aquí abajo, me encanta leerlos. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Si son nuevos, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ningún contenido. Espero verlos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Recuerden que este tipo de análisis se basa en información disponible públicamente, rumores y especulaciones. La verdad absoluta sobre lo que ocurrió entre Ande y Kerem solo la conocen ellos. Lo importante es respetar sus decisiones y valorar su talento, independientemente de las posibles tensiones que hayan existido en el pasado.